Nacional de Profesores en Educación basado en el STEM y el STEAM. Cuenta con diversas publicaciones relacionadas a estos temas, tales como la formación de profesores, la integración de la tecnología y la educación STEM. También es miembro del STEM Latinoamérica y del grupo de investigación Matema 100. Pues quiero dar la bienvenida a Jaime Andrés Carmona Mesa para que pueda compartir con nosotros el día de hoy esta ponencia tan interesante. Bienvenido, Jaime. Muchas gracias, Lourdes, por la presentación y la bienvenida. También un agradecimiento a toda la Sociedad Peruana de Educación Matemática por asistir a esta conferencia y la invitación también a desarrollar la misma. Como mencionaste, voy a la conferencia titula Retos y perspectivas de investigación en educación matemática con enfoque STEAM. Inicialmente me gustaría presentar el equipo de trabajo que me ha permitido como llegar a consolidar algunas ideas cercanas a lo que hoy se va a presentar y algunas entidades también que han permitido que este ejercicio sea posible. Quiero agradecer a los colegas que pueden ver en la presentación por ese apoyo en los diálogos, las discusiones que han permitido cualificar cada día más ese trabajo en términos de la educación STEAM y STEAM. También a algunas entidades que han permitido financiar este proceso de investigación. En particular lo menciono porque voy a presentar hoy un componente de mi marco teórico dentro del proceso doctoral y eso es posible gracias a esas entidades y por ello pues quiero hacer ese reconocimiento. Como ya lo mencionó la presentadora Lourdes, mi nombre es Jaime Andrés Carmona Mesa. Quiero hacer brevemente o hacer énfasis mejor en mi formación académica o desde donde yo hablo, que es la experiencia que me ha transversalizado, que me ha movilizado un poco en estas ideas que voy a presentar a continuación. Soy formado como profesor de matemáticas y física. En Colombia esto se denomina licenciaturas. Y adicional a ello, mi maestría se desarrolla en investigación, principalmente enfocado en la formación inicial de profesores de matemáticas para la integración de tecnología y ahora como candidato a doctor en términos del desarrollo profesional de profesores de matemáticas y ciencias enfocado en la educación STEM, pero particularmente en el pensamiento computacional. Lo que quiero resaltar con esto es que en mi formación pues he estado muy vinculado siempre a las matemáticas y la física, pero mi objeto de estudio también ha sido la tecnología y de una u otra manera son aspectos que es lo que vengo a compartir un poco de las ideas en términos de la educación STEM. El orden de la presentación da inicialmente algunas impresiones habituales de la temática que con seguridad muchos de ustedes de pronto también tienen y llegan con ellas a esta conferencia. Luego voy a hablar de la fundamentación y desarrollo de la educación STEM, algunos elementos como pilares, claves para poder comprender y situar un poco con mayor detalle esas críticas que se formulan. Posterior a ello, voy a presentar algunos retos y perspectivas de investigación en clave de la educación matemática como posibilidad de generar algunos vínculos, una sinergia con los trabajos en educación en STEAM y STEAM. Por último, mencionaré algunos ejemplos y posterior a ello, referencias. En torno a las impresiones habituales, quiero iniciar con unos apartados que retomo de un blog, de una nota de un blog que fue publicado por Acevedo Díaz en el mes de enero del 2020. Acevedo es un investigador español, actualmente es jubilado, pero toda su vida la dedicó a la academia y ha logrado un número importante de publicaciones también. Este investigador principalmente se centra en ciencia, tecnología y sociedad, los CTS, también en la naturaleza de las ciencias y la tecnología e historia también de ambas disciplinas. Y obviamente pues toda esa trayectoria lo ha configurado pues como una persona conocedora de ciertos elementos en términos de la educación en ciencias y a partir de esos conocimientos él formula en este blog algunas preguntas y hace como una respuesta a las mismas. En particular retomo una pregunta que creo que es importante por lo habitual que es en el término de
en las impresiones que se generan en la comunidad cuando uno escucha las reacciones en términos de la educación STEM. Él allí formula por qué el éxito de STEAM a pesar de tantas contras, y empieza como a plantear asuntos de STEAM es una moda que permite obtener financiamiento, es una etiqueta, y menciona que pues en ocasiones se hace un cambio de denominación, pero a la final las prácticas siguen siendo las mismas, que no hay a la final como un cambio, es solamente un cambio profundo, sino más como un cambio superficial de denominación. Esas citas son textuales pues, del blog, y esta también complementa las ideas en términos de que STEM funciona en el mercado educativo, que parecía una serie de marca que goza o trata de aparentar un cierto prestigio que no se tiene realmente o que no se ha consolidado. Y bueno, pues como que se juega allí en términos de un papel propagandístico en términos de STEAM y en cabeza de algunos influencers educativos. Y por último, pues en últimas partes de esta nota del autor, plantea que existe mucho ruido y pocas nueces, o más bien ninguna, a juicio de él. A mi entender, lo que plantea con eso es que se habla mucho de la temática, pero poco, se está haciendo poca investigación, se está desarrollando. Pues lo digo en esos términos por la trayectoria que ahorita mencioné de ese autor. Quiero partir de esto para problematizar un poco aspectos que son importantes en términos del reconocer de la comunidad, para también analizar qué es lo que hay detrás de esas afirmaciones. Mucho ruido y pocas nueces en aproximadamente 30 años. 30 años porque la educación viene dándose discusiones a partir más o menos del 1990, y desde ese momento a la fecha se han configurado, al menos se identifican 4 revistas especializadas en la temática. 2 de ellas en la base de datos Springer y otras que son en bases de datos pues, no tan reconocidas como de pronto esta que goza de ese prestigio. En particular, la primera de ellas es de pronto la que tiene más producción académica, en términos que tiene una producción de 8 números por año más o menos, y entre 8 y 10 artículos por cada número. Adicional a esto, se han desarrollado números temáticos exclusivos en educación STEM. Para el caso de la educación matemática, que es como el propósito de generar el diálogo en esta conferencia, el volumen 51 de ZDM refiere exclusivamente a educación STEM. Complementario a ello también se dispone de una serie de libros, en particular la primera imagen muestra como la carátula principal de la serie de libros, ha publicado más o menos 5, y los otros 2 libros pues no son seriados, pero también refieren a la temática y tienen un número importante de capítulos en su interior. Adicional a eso, me gustaría también resaltar algunos eventos que son específicos en la temática. Menciono algunos, existen otros también que discuten y tratan de acercarse con esa profundidad en la temática. Y adicional a ello, en las áreas específicas, también se tiene publicaciones en términos de paneles y grupos de discusión específicos o que tienen como objeto de análisis la educación STEAM. Allí menciono algunos ejemplos en términos de la educación matemática. Entonces, uno a partir de esas afirmaciones y los registros que se tienen en la comunidad académica, se empiezan a formular algunas ideas que son importantes por plantearse, y es qué se está observando, qué genera este tipo de críticas, qué es lo que hay detrás de ello, qué llevó a Acevedo Díaz a formular ese tipo de afirmaciones, a dónde realmente están dirigiéndose esas críticas. ¿Es un cambio de denominación solamente o es un cambio significativo en las prácticas? Podría uno decir, contrastando estas 2 ideas iniciales, que realmente la crítica está más orientada a lo que las personas o los grupos de investigadores y educadores hacen con la educación STEM, y no propiamente a los desarrollos que se tienen en educación STEM. Posiblemente a ese público está intencionado las críticas, por considerarse más como un producto y no como una área en desarrollo. Complementario a eso, algunas investigaciones que se están desarrollando en términos de la producción académica
dan cuenta que la temática en Iberoamérica presenta limitaciones tanto en cantidad como en fundamentación. Estos son dos estudios. El primero analiza la educación STEM no formal y el segundo la producción académica en eventos de la región en cuanto a la formación de profesores. Y allí pasaba algo particular. Gran número de documentos evocaban a la educación STEM como algo nominal, en donde se evocaba, pero no se daban discusiones profundas al interior. Significa que también no conocían como asuntos claves en donde se estaban apuntando, que eran los aspectos que se identificaban como problemáticos dentro de la comunidad y a los cuales se quería contribuir con ese estudio. Cuando uno analiza eso en clave de las preguntas anteriores, podría tener pues, coherencia las afirmaciones que plantea Acevedo Díaz en términos de una crítica no tanto a la comunidad académica, sino a lo que las personas hacen por un poco, de pronto no tener también una masa crítica importante en la región que problematice estos aspectos. En ese orden de ideas, la presentación es la presento o los invito mejor a un espacio como de diálogo para generar una divulgación de la comunidad académica en términos de la educación STEM y los posibles aportes o conexiones que se tienen desde el trabajo en educación matemática. Y bueno, pues abrir un poco más a ser críticos frente a esas críticas que plantean, mirar qué hay detrás de lo que esos autores afirman, y yo creo que eso sería interesante para ampliar lo que se está desarrollando actualmente en la región. Para ello voy a fundamentar o desarrollar 3 aspectos claves que se pueden identificar en la literatura. Uno tiene que ver con los acrónimos y los niveles de integración, otro tiene que ver con las metodologías, los roles, los contextos y la evaluación de las diferentes iniciativas, y por último, la fundamentación filosófica epistemológica que se está tratando de alcanzar dentro de la misma comunidad. Dentro de los acrónimos, más o menos empiezan la producción académica en la temática alrededor de 1990, o allí tiene como génesis, incluso la génesis no es propiamente en STEAM, en esa configuración del acrónimo, sino que se da luego de hacer una revisión pues como de la sonoridad que tenía también. En esta primera instancia se reconocen unas áreas importantes. Hay que reconocer que esa génesis tiene un gran interés en el desarrollo de los países y fortalecer la mano de obra en esas áreas. Las discusiones empiezan de pronto a evidenciar que hay como un elemento muy disperso, no se concreta en algo que amarre la comunidad, y empiezan a identificar, bueno, en especial lo que interesa es la educación STEM, o sea, los procesos educativos en relación a esas disciplinas en concreto. Sin embargo, hay algo que para muchos autores es claro, para otros no tanto, que uno de los pilares de la educación STEM es la integración de las disciplinas, de cómo se logran conexiones profundas y significativas. Sin embargo, se empiezan a ver que, por ejemplo, investigaciones hablan de la educación STEM y refieren, por ejemplo, a la enseñanza de las matemáticas, por ejemplo, el concepto de función, y ya no generar una conexión con las demás. Pareciera entonces que en la comunidad no se tenía una comprensión como precisa de lo que se requiere desarrollar con la educación STEM, y por ello hay una ampliación o un ajuste del acrónimo al plantear educación STEM integrada, tratando de hacer énfasis en esas conexiones que aparecen allí. Sin embargo, pues esto no quiere decir que cuando se habla de educación STEM no hay esas integraciones. Y bueno, pues también cuando hay variaciones en educación integral STEAM, todo eso depende pues como las traducciones que hacen las diferentes comunidades. Más o menos o aproximadamente en el 2011 aparecen 2 publicaciones importantes que tratan de ampliar o potenciar el acrónimo inicial, que era en STEAM. Ese acrónimo refiere por sus siglas en inglés a ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas. En el 2011 empieza a incluirse como las artes en ese acrónimo, pero hay 2 tendencias importantes que hay que reconocer. Por un lado, de corte más anglosajón, se empiezan a hablar como la creatividad y los procesos artísticos. Sin embargo, en un contexto asiático, autores como Jackman empiezan a fundamentar el desarrollo de ese STEAM, pero más como toda la expresión del ser humano,
donde se trata de buscar o plantear una discusión en términos de cómo se integran las ciencias sociales dentro de ese acrónimo, ya no unas disciplinas en particulares que son como de pronto las más fuertes, sino también cómo las ciencias sociales se vinculan allí. Entonces esa es una diferencia importante, o que normalmente hay confusión y que hacen críticas a la educación STEAM porque refiere a la creatividad, pero muchas veces no refiere a la creatividad, sino que hay un poco más, hay más elementos, y cuando se piensan todas las ciencias sociales, allí se evocan las ideas de las deportes, las humanidades, toda expresión artística del ser humano. Y bueno, hay otros acrónimos adicionales, pero esos atienden más a como asuntos contingenciales o de otra corte diferente a lo académico. Estas son de pronto las que tienen como una fundamentación más robusta. Sin embargo, hay otras que aparecen que, por ejemplo, es TEAM y más H. Y ese acrónimo, por ejemplo, es redundante porque la H incluye todas las humanidades. Y así desde la misma forma, pues hay otros acrónimos que están circulando en el medio, pero estos son como los más, los que tienen cierto grado de desarrollo. Y en cuanto a los niveles de integración, muy vinculado a lo que mencionaba en términos de esa necesidad de generar como un pilar en la comunidad, la integración de las disciplinas, se registran al menos 5 niveles de integración. Uno que sería lo disciplinar. Yo desde mi área sigo trabajando conceptos de mi propia área, matemáticas, trabajo con conceptos de funciones, por ejemplo, y eso pues, no es precisamente lo que refiere a educación STEM. Se busca por lo general desde una integración multidisciplinaria, donde si bien trato de integrar varias disciplinas, de todas maneras se ven como forzado, como que hay unas fronteras allí que no permiten un trabajo fluido. Luego se identifica lo interdisciplinario, que trata de trascender las fronteras de las disciplinas al poner el centro o el énfasis en problemas sociales, económicos, ambientales, asuntos coyunturales como la pandemia y demás. Y hay un nivel de integración transdisciplinario que lo que se trata de puntualizar allí es que se llega a una conexión tan profunda de ciertas disciplinas que permite fundamentar o dar cimientos a una nueva disciplina o nuevas áreas de investigación. Ejemplo de ellos serían, por ejemplo, los trabajos en nanotecnología, bioingeniería, que ya retoman de ciertas disciplinas que se han desarrollado, pero llega un grado como de cohesión y de fundamentación tan específico que le da pues posibilidades de también generar unos trabajos en eso en particular. Podría ser un caso en nuestra área, la etnomatemática, donde tratan de darle fuerza a los procesos culturales dentro también los procesos educativos propios de la matemática. Es importante acotar que hay unas discusiones en términos de lo transdisciplinario porque pareciera más una integración de corte teórica que práctica. Y cuando entonces se están hablando de los procesos educativos, que genera un ruido de qué es lo que está sucediendo allí en términos de lo interdisciplinario en ese proceso educativo, y por ello hay una gran tendencia siempre en buscar un nivel de integración interdisciplinar, sea en educación STEAM integrada o educación STEAM. Pasando a metodologías, contextos y evaluación, es importante resaltar que STEAM no, pues, si bien para algunas personas se considera metodología, no, en la comunidad que la ha fundamentado no se reconoce como metodología. Incluso es importante afirmar que no dispone de una metodología propia. Se han reconocido otras metodologías dentro de las disciplinas específicas o las comunidades específicas que componen ese acrónimo, metodologías con potencial para para generar procesos interdisciplinares. Y en ese orden de ideas se han desarrollado trabajos donde establecen una conexión epistemológica entre ciertas metodologías y las disciplinas. Por ejemplo, ingeniería con el diseño ingenieril, tecnología con el pensamiento computacional, ciencias naturales con la indagación, matemáticas con la modelación matemática. También hay otra metodología que tiene que ver con el aprendizaje basado en proyectos y todas las vertientes que se derivan de ella, que es el aprendizaje basado en retos, preguntas, desafíos, bueno, y en fin, varias que pueden aparecer.
Si bien esta última que tiene que ver con el ABP no tiene una conexión epistemológica con una disciplina en particular, también se reconoce como potente para favorecer ese proceso interdisciplinar. Inclusive el ABP antecede en su fundamentación a la educación STEM. Y en cuanto a las artes, ya lo mencioné ahora, es un poco más reciente esas discusiones que se están generando y se identifican, por ejemplo, cultura maker y design thinking también como en esa enclave de ello, pero no pues, como con tanto notoriedad como las anteriores. En cuanto a los roles de los contextos y experiencias situadas, es importante acá analizar las propias críticas que se generan dentro de esta comunidad. Pues como lo mencionaba ahora, no se puede negar que en la génesis había un gran interés por asuntos de corte del sector económico, el desarrollo de los países y la mano de obra. Sin embargo, se empiezan a gestar críticas donde, bueno, y esto aporta a las élites, pero ¿qué le queda al resto de la sociedad? Y se empiezan a generar proyectos donde plantean que ese proceso interdisciplinar es más que asuntos que, como ya los que mencioné, también es rutas para atender a problemáticas que están afectando a la sociedad o que nos permite reivindicar, por ejemplo, la cultura y las experiencias situadas, los procesos situados en cada lugar. Esos autores que cito allí en particular desarrollan, por ejemplo, una experiencia o presentan una experiencia en términos de los Kolam, que son como son unas figuras de la India que tienen pues unas características geométricas y eso también da cuenta de la cultura. Entonces allí se empiezan a formular ideas de cómo se puede trabajar lo cultural, la educación matemática desde estas figuras particulares y en clave de la educación STEM. Y algunas preocupaciones que se empiezan a evidenciar últimamente tienen que ver con sistematizar y evaluar las diferentes iniciativas. Existe una gran preocupación en términos de generar una evaluación de las experiencias. Bueno, primero, pues como ya lo mencioné, una gran tendencia a hacer un uso nominal de la educación STEM y complementario a ello, una evaluación en términos de cantidad de personas que lograron ser formadas, pero no se están, por ejemplo, analizando las curvas de aprendizaje y de estos cómo se identifican potenciales o limitaciones de los procesos y tomar decisiones a futuro. Es decir, se hace necesario aumentar en evidencia empírica que permita tomar decisiones de cómo continuar en los procesos de investigación que se están generando, de dónde orientar, cuáles son los frentes de trabajo más urgentes. Es un poco lo que se plantea allí. En términos de los fundamentos filosóficos y epistemológicos, ya mencioné que hay una producción académica a lo largo de 30 años y hay unos avances en la consolidación de una comunidad en términos de unos canales de divulgación especializados en esa comunidad. Sin embargo, se reconoce la necesidad también de delimitar la naturaleza del acrónimo o de la educación STEAM y STEAM integrada. ¿Y a qué refiere esa naturaleza? Pues pareciera entonces que como son varias disciplinas las que se vinculan allí, cada una se ha desarrollado con una naturaleza o tiene una fundamentación importante que le caracteriza a esa naturaleza. Entonces sería una suma de estas. Pero lo que se plantea es que es más que una suma. Se están tratando de generar unos estudios o por ese volumen de trabajo ha permitido como movilizar la comunidad a identificar fundamentos filosóficos y epistemológicos particulares para la misma, que no son como una suma de naturalezas de las diferentes disciplinas. Eso acá es importante porque lo podríamos hacer como una especie de analogía con la educación matemática que lleva como comunidad algo más de 100 años y como una fundamentación ya en términos disciplinares alrededor de 60 años. La comunidad de educación STEM apenas va como en ese proceso y cuando se busca esa fundamentación es también dar como esa formalización como disciplina, pero son aspectos que apenas empiezan como a dar fuerza y a madurar como en términos de la investigación que se genera en ello. En términos de los retos que se pueden identificar y las perspectivas de investigación en educación matemática, quiero resaltar en primera instancia la diversidad de discursos que se notan. Ya al inicio se presentaba un tipo de impresión que caracteriza a muchos, impresiones habituales que se generan, pero la invitación con esta conferencia y a partir de las ideas que se presentaban previamente, un poco ligeras, tengo que reconocerlo,
es a ir un poco más allá en esas afirmaciones. ¿Qué es lo que hay detrás? ¿Quiénes están tratando de formular esa crítica? Hay posiciones desde la política pública, hay posiciones desde el sector económico y también lo que mencionaba Acevedo Díaz, algunos influencers educativos que tratan de proponer o dinamizar. No podemos ser como tan inmediatos en la comunidad de quedarnos con impresiones, sino ir un poco más allá y para ello es importante también la configuración de una masa crítica por medio de las redes regionales que se puedan consolidar. Hay algunas que se están ya materializando y que al final presentaré pues como en particular una para de pronto que sea interés de las personas que están escuchando esta conferencia puedan acercarse a ella. Entonces es importante ampliar esa comunidad, apoyar para trascender o como esas visiones o ser un poco más crítico con esos discursos. También otro reto tiene que ver con la integración interdisciplinar. Hay algo particular que desde una visión muy técnica podría decirse de la temática en donde se asume, bueno, me están invitando a que integre unas disciplinas, pues sencillo, integro las disciplinas. Pero como ya lo mencioné al inicio, previamente, más que la cantidad, es la calidad de conexiones que se generan en ellos. Entonces, en la comunidad se propone siempre buscar una integración de 2 o más disciplinas en clave de educación STEM. Obviamente hay unas condiciones curriculares que posibilitan o limitan. Por ejemplo, si se mira en el sistema escolar, pues también hay unas condiciones curriculares del propio sistema que hay que reconocer y no favorece pues una integración tan fluida con todas. Sin embargo, en experiencias en educación no formal, podría tener otro tipo de procesos. Adicional a eso, en esa visión de la integración interdisciplinar, es importante pues, perspectivas de investigación donde traten de ampliar las metodologías con potencial. Se mencionaron algunas que son las que se identifican con mayor cohesión, pero pueden existir otras, pero la investigación no ha podido como dar cuenta de eso y para eso es importante la evidencia empírica. Y no solamente por ampliar como no solamente pensando como en lo que se está sucediendo en educación STEM, sino también que son preocupaciones propias de la educación matemática, generar unas conexiones con la sociedad, algunas tendencias como los procesos extramatemáticos de cómo la matemática no solamente es un concepto, sino su aplicación o cómo permite comprender ciertas cuestiones que suceden. Pero adicional a esas implicaciones dentro de la comunidad de educación matemática también es dar unos matices particulares para la región. Ahora mencionaba un caso donde el STEAM, la A, tiene 2 vertientes y una es de corte asiática y allí hay una fundamentación, unas preocupaciones que permitieron ese desarrollo. También qué está sucediendo en Iberoamérica son aspectos que están abiertos a investigación y todavía pues esa evidencia empírica nos podría comprender mejor. Un reto es analizar el desarrollo en la comunidad. Yo quiero hacer énfasis acá en términos de que en ocasiones realmente esa idea de que es una moda, de que es algo nuevo, genera unos sentimientos como adversos para muchas personas. Pero la invitación de esta conferencia no es a que vean eso como una moda, por el contrario, es si allí se vinculan las matemáticas, significa que hay una gran cohesión con la comunidad académica alrededor de la educación matemática. Y entonces, ¿qué se ha hecho en esa línea y cómo se puede potenciar esos procesos? Casos puntuales. La modelación matemática se reconoce en diferentes investigaciones con el potencial para aportar en la educación STEM, que ya pues, este tipo de la modelación pues lleva una trayectoria importante en la comunidad de educación matemática. Adicional a ello, hay unos desafíos específicos por la naturaleza del conocimiento. Se identifica que hay una gran tendencia a los procesos educativos en esta disciplina a generar resistencia, a vincular o a generar conexiones con las demás disciplinas. Y es un desafío importante que se tiene allí, uno de los principales. Y la invitación es, bueno, ¿y qué se ha hecho dentro de la educación matemática que también va en esa línea de trascender solamente los procesos dentro de las matemáticas y buscar vínculos con otros? Miren que hay unos elementos donde uno puede arrancar y generar vínculos con la educación STEM. No es que estemos trabajando desde cero o no hay como unos elementos a priori, es lo que quiero plantear acá. Y adicional a ello, resaltar que las matemáticas se ven como una alternativa con potencial especial dentro de la educación STEM porque es una de las disciplinas, al igual que las ciencias, que de pronto se genera o se trabaja con mayor generosidad en cantidad de horas dentro del sistema escolar. Y si se miran en clave de procesos interdisciplinares, podría permitir que
en disciplinas como la ingeniería, la tecnología o las artes puedan ser potenciadas o tener como esa posibilidad de generar vínculos y procesos alrededor del sistema escolar. Entonces, por eso es que se ve como también una alternativa con mucho alcance. Como último reto, quiero presentar que es una apuesta con pros y contras. Es decir, es una comunidad en desarrollo de aproximadamente 30 años. Y hay muchas cosas que, bueno, y como todos los procesos educativos, cualquier decisión tiene brinda unos potenciales, pero también brinda otros aspectos que no son tan potenciales para los procesos educativos. Y es importante entonces ampliar investigaciones que permita comprender también cuáles son posiblemente esos contra o las complejidades que se puedan generar por no reconocer también allí cuestiones que están sucediendo importantes. Quiero resaltar un ejemplo en particular que para las personas que trabajamos en educación matemática es un poco más claro y lo identificamos con facilidad y tiene que ver con las matemáticas modernas. Bueno, pues no quiero ampliar en ello mucho por el tiempo, pero pues conocemos todo el proceso que se generó el impulso de muchos países por las matemáticas modernas, cómo eso se movilizó en gran parte del mundo, pero todo lo que los problemas que estaba dejando detrás y que se demoraron varios años para que la investigación pudiera dar cuenta de las preocupaciones que habían allí. Para nosotros ese camino recorrido nos dejó muchos aprendizajes, digo, para nosotros como educadores matemáticos también, y cuando uno empieza a ver algunas propuestas en clave de integrar matemáticas y pensamiento computacional, algunas visiones ingenuas de profesionales de las otras áreas, porque no tienen como esa sensibilidad por ese hecho que nos marcó, empiezan a hacer unos discursos muy cercanos o unas aplicaciones muy cercanas a lo que serían esas matemáticas modernas. Entonces, es ratificando la idea de que desde la educación matemática hay mucho por aportar a la educación STEM, hay unos aprendizajes importantes, aprendizajes pues, de muchos años y que pueden ser como esos tipos de brindar como un poco más de prudencia y cuidados en aspectos claves que no nos quedemos solamente en satanizar la educación STEM, sino también decir, bueno, y acá hay que tener cuidado para no cometer estas impresiones que ya la investigación pasó por eso o comprendió en cierto momento. Entonces, un aspecto clave allí que quería resaltar. Y por último, mencionar que efectivamente hay oportunidades de investigación, de financiación, hay un gran interés desde el sector económico, de políticas públicas por financiar esa investigación. Pero bueno, allí también está una posición en yo me alejo y me hago reacio a estas posibilidades, o por el contrario, como lo planteaba anteriormente, algunas investigaciones se plantean como, bueno, pero es que esto va más allá de lo económico y yo puedo hacer investigación en demostrar cómo la cultura también tiene un papel protagónico y se tiene protagonismo desde la educación STEM. Entonces, esas investigaciones podrían también, pues una visión así como más conciliadora, más abierta, más de términos de contribuir a la comunidad, podrían vincularse en clave de esa financiación que se tiene allí. Para ir cerrando ya la conferencia, quiero presentar algunos ejemplos que de pronto permitirían aterrizar un poco más en clave de la educación matemática, cómo se podría aportar en esa comunidad de educación STEM. Hay un artículo que pueden seguir a través del código QR que tiene por título Estudio de fenómenos físicos en la formación de profesores de matemáticas, una experiencia con enfoque en educación STEM. Allí lo que se plantea es el diseño y fundamentación de una experiencia en educación STEM que integró, por medio de la modelación matemática, las matemáticas en contextos de las ciencias, en particular la física y la tecnología. Si bien esta investigación dio cuenta de que los profesores de matemáticas ampliaron esos significados de las matemáticas al analizar en clave del fenómeno físico que se estaba estudiando, que era el calentamiento del agua, la utilidad de esos modelos matemáticos en clave de los casos situados del fenómeno, y que la tecnología permitió también una mayor precisión o comprensión de esos aprendizajes en términos de relativizar, de quitar un poco esa visión absolutista de las matemáticas en sus respuestas o en sus soluciones, y que también hay que relativizar dependiendo de los casos. Se dio cuenta, pues esta investigación plantea como autocrítica
lo problemático que llega a ser centrarse en los contextos propiamente dentro de las disciplinas, porque llega un punto donde la relación entre las matemáticas y las ciencias no estaban generando como, aparecían justapuestas, como forzadas, y eso impedía pues trascender esos análisis profundos también en las ciencias. Ello es algo clave que pues, yo quiero mencionar como resaltar de esta investigación. Entonces, eso es lo siguiente. Primero, pues es una experiencia que habitualmente puede tener cabida en educación matemática desde por los procesos de modelación, y puede ya también como tener ser ejecutada en otras experiencias. Pero acá lo particular son cómo se analiza en clave de la educación STEM, cómo se analizan esos problemas que se hay dentro de la comunidad, en este caso la integración, y cómo los profesores son formados para favorecer esas integraciones, cómo experimentan esas integraciones. Y se relativiza o se pone como crítica para futuros estudios el tema de los contextos dentro de las disciplinas. Otro ejemplo que deseo plantear tiene que ver con la formación inicial de profesores basada en proyectos para el diseño de lecciones STEM. A diferencia del anterior, este ejemplo no se centra en cómo las conexiones que favorecen los profesores, sino que se centra en cómo ellos están proyectando esos diseños interdisciplinares para su aula, para trabajarlo en sus clases. En este estudio se implementó y evaluó una propuesta curricular en los términos de lo que la acaba de mencionar. De la investigación quiero resaltar lo siguiente. Esos profesores, al tener como este interés de generar la interdisciplinaridad, pero también muy vinculado por la metodología que es el ABP, que estaba allí tratando de generar unos intereses específicos por generar proyectos y demás, ellos empiezan a preocuparse, a generar una gran sensibilidad por las problemáticas del contexto donde fueron formados. Ellos hacían parte en su formación escolar de una institución rural que tenía una huerta, y empiezan a formular un proyecto para el aprendizaje de conceptos matemáticos por medio del cultivo de la papa en la huerta. Casi que la idea central que ellos planteaban era, hay un conocimiento cultural frente a cómo proceder con el cultivo de estos productos, pero los cambios ambientales nos llegan a un punto donde esos conocimientos culturales están limitados, y cómo también se podrían generar unos procesos más potentes desde el aula, donde se reconozcan las matemáticas, las ciencias y la tecnología en este caso, para que se pudieran ampliar también y tener unas implicaciones en los contextos donde, pues del cultivo en particular. Ellos desde las ciencias empiezan a trabajar un sistema para medir o identificar el cambio de la humedad relativa en el ambiente, y eso vinculado a un proceso o un circuito que, frente a esa humedad relativa, brindara algunas indicaciones a ese sistema para ser eficiente en un sistema de riego, o sea, como que automatizar o potenciar un sistema de riego que no trascendiera ese conocimiento cultural a un proceso ya más sistemático en clave del pensamiento computacional. Entonces quiero resaltar de acá esas implicaciones o ese interés por el contexto, por una problemática de un lugar específico que tiene que ver con el cultivo de papa, y eso tiene pues unas grandes implicaciones para la comodidad de la comunidad, su prosperidad y demás, no pues pensándolo tanto como el desarrollo de un país agrícola o con esas pretensiones, pero creo que es un ejercicio valioso por ese sentido social que se evidencia y la preocupación de conectar el aula con lo que está sucediendo en los procesos habituales para esa comunidad. Presento las referencias que mencioné a lo largo de la conferencia. Le doy las gracias pues, a todas las personas que están asistiendo a esta transmisión. Les brindo el contacto por si desean ampliar en discusiones en otro momento, conocer un poco más de estas ideas que se han configurado con el equipo de trabajo. Invitarlos también a visitar la red STEAM Latinoamérica, que está generando unos trabajos interesantes, y las personas que estén interesadas pueden sumarse para ampliar y comprender un poco mejor o aportar también a esta comunidad. Como lo mencioné, están en desarrollo pues, o la necesidad de desarrollar una masa crítica, y bueno, pues todos los aportes que se puedan recibir son muy valiosos en términos de la red, lo regional, y bueno, ya con esto finalizaría la presentación.
Quedo abierto al diálogo, a las preguntas que se generen. Bueno, trataré de mirar algunas preguntas en el chat para poder responder. Lourdes de pronto me puede ayudar si ha identificado algunas que son claves o que podrían ser ampliadas. Ok, Jaime, te transmito la pregunta del profesor Guido Bravo, que hace la indicación de qué experiencias existen sobre el STEM. Steve. Bueno, en las revistas, en los capítulos del libro, en los libros, en todos los elementos que mencioné ahora, se identifican muchas experiencias. No solamente son reflexiones de corte teórico, sino también práctico. En la región, pues en términos de Iberoamérica, son más escasas como las experiencias que se pueden ubicar como con tanto desarrollo o profundidad. Algunos equipos de trabajo, en particular en España y en Colombia, en Chile, están generando como todos esos procesos de formación en términos de las diferentes experiencias. Como lo presenté a lo largo de la conferencia, hablar de experiencias concretas es difícil pues porque hay muchos y de pronto también depende del interés del profesor. Si hay un interés particular con tecnología, podría uno ubicar experiencias, pero gran parte se distribuyen entre las experiencias dentro del sistema escolar, las experiencias en educación no formal, abundan mucho en la región, las experiencias no formales como campamentos, algunas de corte más como de competencias en asuntos de robótica y demás. No, como que son las ideas que de pronto podría aportar, no sé si me puede brindar mayor precisión el profesor para poder puntualizar también la respuesta. Bien, lo que refiere Guido es, si bien no existe consenso en considerar la educación STEM como metodología, esto suele ser un aspecto que atrae a los docentes y facilita su aplicación. Por eso era la pregunta, ¿no? A qué experiencias existen sobre esto, ¿no? Bueno, si desea, me puede escribir el correo y yo con mucho gusto le puedo compartir un poco más de literatura que puntualiza en experiencias desde la educación matemática. Son numerosas. Podríamos revisar como con detalle un diálogo con el profesor. Ok, gracias Jaime. Tenemos otra pregunta de la profesora Marta Villavicencio. Te dice, Jaime, ¿has participado en alguna experiencia o en algún programa en el que se esté aplicando la educación STEM? Y la otra pregunta que te hace es, ¿cuáles han sido los logros de la experiencia y las dificultades que han encontrado? Bueno, también una pregunta amplia, ambiciosa, pero trataré de responder con cierta precisión. En términos a lo primero, si he participado, sí, incluso varias de los autores que citamos dentro del documento son de trabajos conjuntos, donde he participado como autor. Significa que no solamente estamos generando, sino también sistematizando, evaluando, y allí es donde hemos aprendido mucho. En particular, quiero mencionar para respuestas externas a ello. En particular, una experiencia que se denomina Campamento Maker, que también pues hay una publicación relacionada a ella. En esa experiencia teníamos el interés de hacer un proceso de divulgación de la ingeniería con estudiantes de grado 10º y 11 de la ciudad de Medellín. Es interesante porque allí logramos evidenciar a través de la curva de aprendizaje que se lograba con los estudiantes las conexiones de al menos 4 disciplinas. Y en contraste con esto, cuando analizamos, por ejemplo, experiencias concretas dentro del sistema escolar o incluso en la formación de profesores, las disciplinas usualmente tendían a configurarse entre 2 y 3. Significa que salirse como de lo rígido del sistema escolar o no rígido, sino como las preocupaciones específicas que hay allí, da también una connotación particular de la posibilidad de las integraciones, y experiencias externas podrían tener mucho más porque las preocupaciones son diferentes. Entonces,
Creo que esa experiencia es muy interesante porque nos permitió comprender esa diferencia entre los alcances de la integración y por ende cuando se plantea de política pública cómo llevar la integración, la educación externa al sistema escolar, también ser un poco más conscientes de que, que el profesor logre integrar de forma significativa dos disciplinas ya es importante y valioso. Pero más allá puede ser muy complejo para que lo alcance por las condiciones que se experimentan. Muchas gracias por la respuesta. Tenemos otra pregunta de José Ventura. Se ve que hemos estado bastante atentos a tu presentación y indica cuáles son las experiencias curriculares en la región y sus resultados en la formación inicial del docente. Bueno, podría responder a esa pregunta a partir de una revisión de literatura que realizamos analizando la producción académica en eventos de la región en términos de la formación de docente. ¿Qué identificamos allí? Que hay una gran tendencia o que el eje o que siempre la disciplina que tiende a establecer el vínculo de forma más fluido con las demás disciplinas, en este caso con las matemáticas, son las tecnologías. Significa que cuando yo trabajo en las clases de matemáticas, por lo general, mucho más fácil me permiten las conexiones con la tecnología que con las demás disciplinas, es mucho más fluido. En términos, si por ejemplo uno quiere hacer unas experiencias iniciales, pensarlo en clave de la modelación matemática, que es el fuerte, pues como que puntual acá en esta comunidad de educación matemática, y experiencias así también situadas como vinculando la tecnología, si se prestan atención a preocupaciones o objetos de estudio propios de la comunidad, podría también estar en clave de esa educación STEM. ¿Qué se tiene adicional en la región? Una ausencia, pues además de que la tecnología tiene un protagonismo importante, una ausencia en experiencias en términos de la formación ingenieril. Ahí hay una nube, pues, que todavía está muy abierta a hacer investigación al respecto. Que se ha ratificado en la investigación que la formación de profesores de matemáticas implica un desafío por esa naturaleza también de la disciplina, que de pronto en otras áreas no se tiene como con tanta preocupación en ese sentido. Y bueno, serían como los elementos que retomo puntuales de lo que se ha logrado identificar en términos de esta formación inicial de profesores. Ok, Jaime, ahora entiendo cuando te presentabas, decías sobre el interés en la formación inicial de profesores de matemática. Ahora entiendo de dónde parte tu interés en esta parte de la formación de docentes, ¿no? Bien, tengo la última pregunta de la profesora Lilian Isidro, que dice lo siguiente: en una mirada interdisciplinar, ¿cuáles son los desafíos identificados en el abordaje de proyectos STEM que abordan problemas científicos y sociales? Bueno, retomaré el primer ejemplo que presentaba en términos como de el aporte en un ejercicio de autocrítica que se generó allí. Y es que es complejo pensar en un proceso interdisciplinar si nos amarramos a las mismas conceptualizaciones dentro de los contextos de las otras disciplinas. Y que el aprendizaje grande allí era como, bueno, si usted realmente quiere una integración interdisciplinar, tiene que ir a analizar problemáticas que son cercanas a los estudiantes y donde las diferentes disciplinas pueden llegar a acompañar de forma fluida, o sea, eso no es estático, pueden ir en un momento protagónico las matemáticas, luego las ciencias y demás. En ese orden de ideas, clave para favorecer la interdisciplinaridad, centrarme en problemáticas sociales, ambientales, experiencias como que los marquen y los movilicen mucho a empezar a analizar, y cuando se empieza a estudiar esa problemática de forma muy emergente, o sea, realmente no es como forzado, en forma emergente empiezan a aparecer el rol de las tecnologías, el rol de las matemáticas y demás. Hay una experiencia de un estudiante que desarrolló un proceso en términos de analizar la contaminación ambiental de la ciudad de Medellín, en clave pues de esos procesos interdisciplinares. Y él, a partir del aprendizaje basado en proyectos, da cuenta de cómo
los estudiantes logran empezar a vincularse con una noticia y los procesos científicos aparecen para comprender mejor las condiciones geográficas que favorecían eso, el aumento de la contaminación y demás. Entonces, el frente sería como ello. Hay algo delicado o una preocupación o una advertencia que podría hacer es cuando se trabaja el aprendizaje basado en proyectos, como la preocupación es que no hay una conexión epistemológica clara con alguna disciplina, la conexión con ellas emerge de manera muy espontánea. Y eso tiende a ser preocupante porque si yo trato de analizar, digamos, la contaminación ambiental de la ciudad de Medellín, empiezan a aparecer un montón de cuestiones disciplinares que yo no conozco. Yo, profesor de matemáticas, por ejemplo, empiezan a hablarme de cambios térmicos o de micropartículas, asuntos de que tienen que ver pronto más con la biología. Eso empieza a generar ciertas preocupaciones. Entonces no es tan espontáneo tampoco, sino también irlo como amarrando un poco a las disciplinas donde uno tenga de pronto más tranquilidad en manejar. Si se deja muy, muy abierto, podría uno no saber dónde termina el proceso y ser también una tensión adicional para el profesor que trata de orientarlo. Bien, Jaime, ¿me permites una pregunta más? Me parece que está Claro. bastante interesante. Ok, la profesora Rosario Trujillo, bienvenida. Bueno, ha analizado este detalle. Desde su experiencia en su país, ¿han considerado implementar o han implementado esta metodología para las escuelas en la zona rural? Y si fue así, pregunta, ¿cuáles son las condiciones para lograr el propósito? Bueno, en Colombia, o en particular en Medellín, se están dando muchos procesos en términos de favorecer la formación de profesores en ejercicio, ese desarrollo profesional y vincularlo con los diferentes niveles de formación. Sin embargo, se debe reconocer que tanto en nuestro país como en el resto del mundo, pareciera no estar muy centrados en el momento, la investigación en los procesos rurales. Lo digo es también como por la publicación que uno empieza a ver en la temática, es que hago la afirmación, son más escasos los documentos, se tienden a centrar más como en las urbes, en las metrópolis. ¿Y por qué? Podría yo pues como generar una inferencia de ello, aunque no he generado como los estudios o no he identificado un documento que me brinde como esa precisión. Podría tener la consecuencia en que siempre la educación esté asociado a una gran capacidad de infraestructura. Cuando vemos eso, claro, en el contexto rural no disponemos de todas esas condiciones de infraestructura, por ejemplo, tecnológicas. Si quiero trabajar robótica, si quiero trabajar el pensamiento computacional, entonces empiezan como a alejarse, a distanciarse de ello. Sin embargo, pues es una limitante un poco también como de cómo se está proyectando o el conocimiento que se hay dentro de la misma comunidad. En caso particular del pensamiento computacional, que siempre es asociado o principalmente asociado con procesos dentro de lo tecnológico, como con software y demás, también se identifican experiencias donde se hacen algo que denominan como pensamiento computacional desconectado, donde prima más como esos procesos sistémicos, esos procesos de razonamiento que hacen las personas, que les ayudan a ser como un poco más rigurosos, cautelosos con el tipo de decisiones que toman, y esto podría tener cabida en el contexto rural y pensarlo en clave de la educación STEM. Entonces, podría decirse que un principal desafío es no solamente que una limitante en la infraestructura, sino hay otras variables que también podrían ser consideradas en ello. Bien, agradecemos entonces tus respuestas. Muchas gracias a los participantes por las preguntas también. Realmente muy importante e interesante lo que has compartido el día de hoy en esta ponencia de retos y perspectivas de investigación en educación matemática con el enfoque STEM. Bien, pues es importante e interesante saber esta relación, la ciencia, la tecnología, la ingeniería y la matemática, y estamos muy agradecidos con tu participación hoy día. Muchas gracias, de verdad que estamos muy satisfechos respecto a tu ponencia. Muchas gracias, Jaime. No, gracias a ustedes por la invitación y a todos los asistentes por también formular sus preguntas. Muy valioso poder establecer ese diálogo. Sí, qué bueno que haya sido así, bastante dinámico. Muchas gracias, Jaime. Bien, pues
A nombre de Sopemat te agradecemos y valoramos mucho esta participación. Todos los que estamos presentes en esta actividad sabemos, pues, para hacerles un poco recordar también, estamos en el círculo de conferencias. Vamos a ir, también, Jaime, te comentamos que estamos participando. Por ejemplo, el día 3 de diciembre tenemos la ponencia de la Magíster Daisy García Cuellar, quien va a hacer la ponencia sobre las potencialidades de GeoGebra para la enseñanza online de las matemáticas. El día 4, el viernes 4, tenemos una socialización de experiencias didácticas con GeoGebra en la enseñanza de la matemática. En este caso nos va a acompañar un representante, el presidente del IGUL, José Carlos León, y un socio, el profesor José Luis Enostroza, socio de Sopemat, a quien vamos a escucharlo en esta socialización. Y este ciclo de conferencias cierra con la exposición de Jesús, a quien tú también conoces, el día 10 de diciembre. Entonces, todos están invitados a participar. Terminando, si ustedes se dieron cuenta, hemos compartido en YouTube el link para que puedan llenar el formulario de los intereses para un poco tenerlos como contactos e invitarlos a este tipo de eventos que organiza Sopemat, con mucho gusto y con toda la atención que ameritan los profesores, los docentes de matemática. Y bueno, contarles que terminando este ciclo de conferencias vamos a hacer, gracias al auspicio de César Laumego, de Casio Latinoamérica, vamos a hacer el sorteo de 10 emuladores de la calculadora Casio, modelo ClassWiz. Entonces, así como ustedes pueden ver en el banner. Bien, agradecemos entonces, Jaime, tu presencia, y a todos los que han participado. Muchas gracias y nos estaremos viendo. Muchas gracias. Gracias, Jaime. A usted. Gracias. Hasta luego. Muchas gracias.